Bueno, muy buenos días. Primera iglesia de Bakersfield, es un gusto verlos. Quiero que todos miren a una de las cámaras de ahí atrás. Si están al frente, bien, y si están detrás de la cámara, es su culpa. Pero hoy es mi 23º aniversario de bodas con Rachel. Y bueno, ella está en Liverpool en una conferencia de mujeres, ayudando con la conferencia de mujeres, así que ella, estoy seguro de que ha dejado todo por este momento justo aquí. Feliz aniversario, te amo. Ella ha estado fuera por unos días, así que las niñas están comiendo, están bien, pero papá la extraña mucho, así que, bueno, bienvenidos. Ya saben, normalmente yo no predico mensajes del Día de los Caídos, ni del 4 de julio, ni del Día de las Madres o del Día de los Padres. Simplemente nos sumergimos en la palabra y vamos con todo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo fui salvo en junio de 1994. Ahora, la razón por la que sé que fui salvo en junio de 1994 es porque de hecho fui salvo el día en que O.J. conducía su Bronco por autopista. Así recuerdo yo ese día de salvación. O.J. Simpson lo recuerda de otra manera. Yo recuerdo ese día. Yo fui salvo y fue una especie de transformación radical para mí. Crecí en la iglesia, crecí en una iglesia de las Asambleas de Dios. He conocido el Pentecostés toda mi vida. Pero yo era como un testarudo durante la preparatoria y probablemente estén pensando, sí, todavía se nota a lo largo de su vida. Yo entiendo, yo soy testaruda, pero fui salvado radicalmente y como cualquier chico en su último año de preparatoria, era mi último verano, me acababa de graduar, tenía planes para ir a la Universidad de Texas A&M, estaba en camino hacia allá, soy salvado radicalmente y en lugar de empacar el auto en agosto para ir a la universidad, a Texas, para empezar la escuela, empaqué mi auto y me mudé al armario de la iglesia y comencé un programa de entrenamiento de ministerio de discipulado llamado Master's Commission, Comisión de Maestros. Ahora, me han oído hablar un poco de esta comisión antes, pero realmente lo que era Master's Commission era parte discipulado y parte entrenamiento ministerial. Así que orábamos 2 horas al día. ¿Cuántos aquí oran 2 horas al día? Ninguna mano, ok. El llamado al altar va a ser muy especial hoy. Leíamos la Biblia horas y memorizábamos 400 escrituras que todavía retumban en mi cerebro. La gente dice, hombre, ¿cómo sabes todas estas cosas? Es porque honestamente memoricé 400 escrituras. Ahora, no puedo decirles todas las diferentes escrituras, pero de vez en cuando cosas al azar simplemente salen de mi boca y como digo, no había pensado en eso en mucho tiempo. No sé la dirección de todo, pero 400 escrituras. Y parte del entrenamiento ministerial, lo que hacían es que íbamos a hacer ministerio, así que el día 2 en Master's Commission fue algo como esto. El director nos llevó a 15 de nosotros a la habitación y dijo, hey, vamos a conducir hasta la Universidad de Texas en Arlington. Nos vamos a dejar allí y no pueden regresar a la camioneta hasta que guíen a alguien al Señor. Eso es presión, es mucha presión, especialmente porque no había memorizado las 400 escrituras. Conocía una, Juan 3:16. Ahora es un versículo poderoso, pero es un poco difícil cuando estás guiando a alguien al Señor y dices, ¿quieres recibir a Jesús? Juan 3:16. ¿Y quieres vivir? ¿Quieres conocer a Jesús? Juan 3:16. Bajo en el área común de la Universidad de Texas en Arlington y vi un caballero de aspecto muy agradable sentado junto a la fuente. Probablemente estaba en sus 30 y tantos años, y para mis hijos él era un viejo. Para mí era joven, pero era viejo para mí en ese entonces. Así que pensé que se veía lo suficientemente agradable, entablaré una charla con él. Ahora, yo no soy de los que hablan por hablar. ¿A cuántos les encanta ese tipo de charlas casuales? ¿Cómo está el clima? Ya saben, como si estuviéramos parados afuera. ¿Cómo crees que está el clima? Está caluroso. No soy un tipo de charlas casuales y me siento junto a la fuente y le digo, hey, ¿cómo estás, amigo? Soy un bobo de 18 años ahí, ¿verdad? Y estoy entablando una conversación con este tipo y en unos 30 segundos paso de una charla casual a ¿quieres recibir al Señor y Salvador Jesucristo y arrepentir de todos tus sinsabores? Así que pasé de ¿cómo está el clima? A cuéntame tu pecado más profundo en la vida y nos arrepentiremos de él. Y pensé que diría algo por ese estilo.
Sabes, estaba sentado aquí junto a la fuente contemplando el significado de la existencia y oré una oración para que Dios me enviara a alguien para que me explicara el universo. Eso es lo que pensé que él iba a decir. En cambio, él dijo, mi nombre es Chris y soy budista. Y solía ser un antiguo pastor evangélico. Y luego continuó de esta manera. ¿Te gustaría conocer a Buda? Así que tengo que ser honesto con ustedes. No sé si soy budista o no, no sé si me convertí en ese momento, pero mi cabeza estaba absolutamente dando vueltas mientras tenía esta conversación de 1 hora con el tipo que conocía la Biblia mejor que yo y también conocía a Buda. Es una experiencia loca. Así que luego simplemente vagué por el campus después de eso, contemplando el significado de la vida, porque pensé que no podía regresar a la camioneta. Bueno, termino encontrando el camino de regreso a la camioneta horas después de estar en el campus, y nos subimos a la camioneta, y estoy un poco, ya saben, como Charlie Brown después de que algo malo pasa con la cabeza hacia abajo. Regresamos a la iglesia y se supone que todos deben compartir su historia de las cosas asombrosas que Dios hizo en el campus. Así que tenía unos 30 minutos para inventar una mentira. Esto fue hace más de 30 años, chicos. No me lo pueden reprochar ahora. Y así que todos comienzan a contar sus historias. La gente dice, sí, Dios me dio esta palabra profética y me acerqué a alguien y le dije, tu nombre es Johnny y necesitas arrepentirte porque estás viviendo con Susie. Yo me quedé como, wow, eso es asombroso. Y otra persona dijo, hombre, pasé por este lugar y había una persona lisiada, oré por él y se sanó. Mi historia fue algo como esto. Conocí a un budista y oramos y fue genial. Y luego me moví rápidamente. Y lo que descubrí años más tarde, cuando todos estábamos en una especie de momento de reunión, todos compartimos estas historias de nuevo. De las 15 historias, ni una sola era cierta. Cada uno de ellos mintieron. Estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque eran cristianos completamente nuevos. Nunca habían salido a una misión. Nunca habían compartido su fe con nadie. Y era aterrorizante. Ahora, la idea o el concepto de compartir tu fe con otra persona es un poco intimidante. ¿Cuántos lo admitirían realmente? Algunos de ustedes son, no, yo compartí mi fe con 15 personas en camino hacia acá. No lo hiciste. Las cosas se cerraron antes de que llegaras a la iglesia. Pero es intimidante, ¿verdad? ¿Cómo tienes una conversación con alguien sobre tu fe o su fe o falta de fe en un mundo pluralista? Bueno, me imagino que los discípulos se sentían de la misma manera en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 es esta historia donde Jesús decide enviar a los discípulos de 2 en 2 a hacer ministerio en las aldeas. Ahora, para poner en contexto, Marcos capítulo 6, el pasaje que fue leído por Josh Weeks, un saludo para Josh, muchas gracias, excelente, brillante. ¿Qué aplauso más tibio, Josh? Deberías sentirte ofendido por eso. Pero bueno, el contexto detrás de esto es que acaban de presenciar cómo Jesús fue completamente rechazado en Nazaret. ¿Alguna vez han pensado en eso? Su ciudad natal rechazó a Jesús directamente. Y hasta este punto en Marcos capítulo 6, los discípulos jugaron una especie de papel secundario en la historia. Realmente no vemos que se mencionen mucho sus nombres. Son en cierta forma parte de la multitud. Están en la periferia, sí, ven a Jesús hacer algunas cosas bastante asombrosas, pero realmente no se involucran en el ministerio hasta este punto. Así que hoy lo que quiero hacer es mirar en cierta forma este pasaje y ver si podemos extraer algo de él para nuestras propias vidas cuando se trata del testimonio cristiano. Después de todo, estamos comisionados a estar involucrados en el ministerio. Ya seas médico, abogado, policía, maestro de escuela, recolector de basura, plomero. Todos
somos llamados, si somos fieles a Cristo, todos somos llamados a cumplir lo que se conoce como la Gran Comisión. Y lo maravilloso de hoy, 24 de mayo, no es solo mi 23º aniversario de bodas, sino que también es el domingo de Pentecostés. Y el Pentecostés es el momento en que el Espíritu de Dios cayó sobre las personas y las empoderó para el ministerio. Así que hoy, eso es realmente lo que vamos a ver en Marcos capítulo 6. Así que abran sus Biblias, en Marcos capítulo 6 estaremos en el versículo 7, pero quiero darles un poco de contexto. Hay una sensación de urgencia en este pasaje. No estoy seguro de si Jesús dejó Nazaret y comenzó a darse cuenta de que tenemos que difundir la palabra mucho más rápido. La gente está rechazando esto. Y entonces Él no reúne a los discípulos para otro seminario o enseñanza. No espera hasta que estén completamente preparados. Los envía de inmediato. El reino de Dios estaba avanzando. La gente estaba sufriendo y muriendo y dispersa. Estaban lejos de Dios. Y en el Evangelio de Marcos, sus escenas se mueven bastante rápido. Y esta no es una excepción, se está moviendo rápidamente. Y ahora estos discípulos están siendo llamados a la misión. Y aquí está lo notable de esta historia. Los 12 eran hombres comunes y corrientes. No eran eruditos, no eran élites, no eran líderes políticos. Eran pescadores, obreros, personas con defectos que solo intentaban seguir a Jesús. Y Jesús los envía de todos modos. ¿Cuál debería ser alentador para aquellos que dicen, no sé cómo hablar de Jesús a nadie? Debería ser alentador que Dios siempre usó a personas comunes y corrientes. Y lo hizo hace 2000 años. Y creo que todavía lo hace hoy. Después de todo, somos de la tradición pentecostal, donde el Espíritu todavía nos empodera para hacer las obras del ministerio allá afuera. Escuchen, su meta no es solo vivir una vida de iglesia cómoda aquí adentro. Su meta es ser enviados allá afuera, porque allá afuera es donde más importa. Entonces veamos cómo Jesús los envió. Miren este primero. Jesús los envió con autoridad y poder. Si miran el texto dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Siendo nuevo en el ministerio hace unos 30 años y siendo dejado en un entorno universitario, no me di cuenta de la importancia de tener la autoridad de Jesús conmigo. Pensé que el rechazo iba a ser hacia mí en lugar de que la gente lo rechazara a él. Pensé que estaba completamente solo. Pero ellos tenían la autoridad que venía de él. Jesús no envió a sus discípulos sin poder. Ahora, mi esposa y yo tendemos a ir de viaje, especialmente ahora que las niñas son mayores, ya saben. Clara tiene casi 20 años, completamente madura, tomando decisiones sabias cada día de su vida. Amén. Ahí está, sentando con la cabeza. Bien, gracias. Y así, cuando viajamos, damos y les decimos, aquí está la tarjeta de crédito de papá. La tarjeta de crédito de papá es importante en caso de emergencias. No es para que vayan y que conduzcan hasta cualquier ciudad y alquilen un yate y naveguen por el Pacífico. Tengo amigos oficiales de policía. Las encontrarán. Pero aquí está la cuestión. El hecho de que yo le dé eso y le dé todas las contraseñas y todos los códigos, soy yo dándole la autoridad para usar esa tarjeta. Si recibo una llamada telefónica un día y alguien me dice, hey, habla fulano de tal del supermercado, tengo un Kirk Sawaki aquí con tu tarjeta de crédito y acabo de comprar un juego de palos de golf nuevo, yo diría, enciérrenlo. No va a servir de nada de todos modos, pero enciérrenlo. Porque él no tiene la autoridad para usar mi tarjeta.
es diferente con mis hijas. Entonces, cuando Jesús les da su autoridad, piensen en eso, Él les da su autoridad para expulsar espíritus inmundos. Ahora, ellos habían visto que sucedía, pero era muy raro. Se quedaban en la periferia mirando, ahora realmente estaban participando en ello. Ahora, aquí está lo que ellos tenían que entender y lo que ustedes tienen que entender. El poder nunca se trata de ellos. El poder no está en su talento, no está en su personalidad, no está en su educación, no está en su carisma. La autoridad viene de Jesús. Así es como el ministerio todavía funciona hoy. La iglesia no tiene poder aparte de Cristo. Si nos desviamos de Jesús, podemos cantar todas las canciones maravillosas que querramos, pero perdemos nuestra efectividad. Nunca cambiaremos nuestro mundo por nuestros propios medios. Viene de su autoridad. Su familia no cambiará por sus propios méritos. Cambiará a través de la autoridad de Jesús. Ahora, si piensan en la autoridad, estaba reservada para estos discípulos comunes y corrientes. No era solo para ellos, es para nosotros. Después de todo, Jesús dice, esto en la Gran Comisión comienza la declaración diciendo, toda potestad. Ahora piensen en eso por un momento. El miembro de la Trinidad, que estuvo desde el principio, antes de la creación, dice, les voy a dar toda mi autoridad. Y sin embargo, los creyentes del siglo XXI, no estoy seguro de que siempre creamos eso, porque caminamos con temor a veces. No entendemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Y en el libro de Hechos vemos una manifestación física de la autoridad que viene por el Espíritu de Dios para caer sobre los creyentes. Y las naciones cambiaron en 30 años. Hablé de esto en mi clase de crecimiento hoy. Estábamos hablando de todas las cartas de Pablo y del crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia en el primer siglo fue absolutamente asombroso. Quiero decir, pasa de unas 120 personas a 10, a 20,000 en cuestión de semanas. 50,000 para el final del mes. Posiblemente 100,000 dentro de 6 meses. A millones en unos pocos años, en varios países, en varios idiomas, en varias ciudades grandes en todo el imperio romano. Y la única forma en que eso pudo suceder es que ellos reclamaran la autoridad legítima que Dios les había dado. La mayor parte de mi carrera ministerial fui conocido como pastor ejecutivo. Es lo que es el pastor Nathan, es uno de nuestros pastores ejecutivos. El pastor Steve es uno de nuestros pastores ejecutivos. Yo fui pastor ejecutivo durante unos 15 años de mi carrera ministerial. Y no había nada más frustrante que ser un pastor ejecutivo sin la autoridad del pastor. Recuerdo esta ocasión en un domingo de resurrección en Alabama. Hubo muchas quejas sobre el volumen, como que estaba fuerte y hacíamos que los músicos vinieran y trajeran sus amplificadores y los pusieron en el escenario. Todos los subían hasta 11, ya saben, eran viejos rockeros que no podían oír, así que tenían que subirlo más. Y la esposa de mi pastor, varios meses antes de eso, dijo, si alguien vuelve a traer su amplificador al escenario, despídanlo. Ok. La mañana de Pascua, entro al servicio, al santuario mientras están ensayando. Todos nuestros músicos tenían amplificadores en el escenario. Yo soy el pastor ejecutivo. Nadie me va a contradecir. Así que camino hacia el escenario, reúno a todos los músicos, les dije, muchachos, sus amplificadores se tienen que ir o ustedes se van. Y adivinen quién ganó. Tomaron sus amplificadores, salieron por la puerta, mi pastor de adoración se quedó estupefacto y lo miro y le digo, que tengas un buen domingo. Cantamos a capela durante el servicio de Pascua con 2,000 personas. Ahora, yo diría
que fue el servicio de adoración más hermoso en el que hayan estado en su vida. Pero la esposa de mi pastor y el pastor no lo sintieron de esa manera. Estaban enojados, estaban furiosos por eso. Y básicamente dijeron, ¿quién te dio esa autoridad? Y yo pensé que por mi puesto simplemente tenía esa autoridad. Así que el resto del tiempo, si me decían que hiciera algo, yo iba y decía, lo haré, pero ¿tengo autoridad para hacer esto? Vivir la vida sin la autoridad, básicamente caminas por ahí sin poder, neutralizado. Y el cristianismo es esto donde Dios usa vasos débiles, los hace fuertes y estampa su autoridad en ellos. Me encanta esta frase de D.L. Moody que dice, el mundo aún está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Y la implicación es caminar completamente en su autoridad. Y eso es verdad. Los discípulos eran comunes y corrientes, pero el que los envió era extraordinario. Y creo que parte del problema de la iglesia americana hoy en día es que estamos incapacitados, tenemos muchas predicaciones, tenemos muchos cantos y todo, pero no tenemos poder. Entonces no podemos efectivamente cambiar el mundo. Una iglesia con autoridad y poder es una fuerza imparable y está llena de valentía. Y se mantiene en la misión. Así que Jesús los envía con autoridad, pero también les mandó con simplicidad. Miren este pasaje, esto es lo que dice. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alfajorra, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Ahora, Jesús estaba siendo intencional aquí. Él está despojando todo exceso de sus vidas. ¿Por qué? Porque el desorden puede distraer de la misión. Los discípulos no estaban destinados a ser abrumados por las posesiones, la complejidad y la preparación interminable. Había una urgencia en lo que Jesús les estaba llamando a hacer. Miren esto, la sencillez crea disponibilidad. Hay una película divertida. Iba a mostrar un clip, pero no lo he visto en un tiempo y no quería que nadie me juzgara por mostrar un clip de esta película. Pero, ¿cuántos han visto la película El Patán con Steve Martin? Es una escena famosa. Steve Martin está rompiendo con su novia y dice, ¡no necesito nada! ¡No necesito nada! ¡Me largo de aquí! ¡No necesito nada excepto esto! Pero eso es todo lo que necesito, es todo lo que yo necesito. Ah, pero necesito esto. Y está saliendo por la puerta y agarra una caja de cerillos y dice, ¿y estos cerillos? Y luego toma una lámpara. Y luego toma una silla. Y la siguiente escena es él caminando por la calle con una silla, una lámpara, cerillos y todas estas cosas. Y luego dice, y no necesito nada excepto este perro. Y el perro le gruñe y dice, bueno, no el perro. Pero esa es la idea. Muchas veces viajamos con tantas cosas en nuestra vida que no dejamos espacio para Dios. Nuestros horarios se llenan, nuestras vidas están alborotadas, nuestra atención está fragmentada, pero Jesús los envió con margen. Les dijo que viajaran ligeros. Y creo que a menudo nos perdemos oportunidades divinas porque ya no hay espacios en nuestras vidas para que Dios nos interrumpa. Y entonces no los perdemos. Pero la sencillez no solo crea disponibilidad, la sencillez define la misión. Tenían una tarea. Su tarea era proclamar el reino de Dios. Y la iglesia hoy debe tener cuidado de no distraerse con cosas que no son primordiales. Escuchen, los programas importan, los edificios importan, las estrategias importan, pero lo que más importa es la misión. Y nuestra misión como creyentes es predicar y proclamar el evangelio con pasión. John Wesley lo dijo mejor, dijo, enciéndete en fuego con pasión y la gente vendrá desde millas de distancia para verte arder. Y eso es verdad. En una sociedad sin pasión, en una sociedad muy tibia, tenemos que ser apasionados por proclamar el evangelio de Jesús.
Pero en tercer lugar, Él los envía de esta manera, los envía dependiendo de Dios. Noten el pasaje otra vez, Él dice, no lleven nada con ustedes. Ahora piensen en eso. Si me voy fuera de la ciudad y las alacenas están vacías y miro a Clara y le digo, hey, no te vas a llevar nada contigo mientras yo no esté, simplemente deja que el Señor provea. Eso no va a funcionar para dos chicas. Para cuando lleguemos a casa, Eli estará desde el almuerzo preguntando qué hay de cenar. Si tienen hijos, ustedes entienden eso. Y entonces cuando Jesús dice no lleven nada con ustedes, miren esto, ni pan, ni alforja, ni dinero, solo se suponía que debían depender del sustento de Dios. Porque la dependencia era parte de la lección. Dios a menudo nos permite entrar en situaciones donde no podemos tener éxito sin Él. Anoten esto. La dependencia profundiza la fe. Bueno, yo amo a los misioneros. Yo amo a los misioneros, amo el mundo misionero. Yo nunca podría ser uno. Tenemos misioneros aquí de Chi Alpha que comenzarán un ministerio en la Universidad Estatal de California en Bakersfield y en Bakersfield College. Y lo que ellos tienen que hacer es depender de Dios para que los bendiga, para que puedan vivir. Y tienen muchos hijos, como del tamaño de un equipo de fútbol lleno de niños. Y tienen que depender de que Dios va a proveer para ellos cada día. Puedo decirles algo sobre ellos. A medida que han caminado por este viaje, Dios ha hecho milagros, tras milagro, tras milagro, y su fe se ha fortalecido más y más y más. Es fácil hablar de confiar en Dios cuando todavía tenemos el control de todo. Oh, yo confío en Dios. Miren esto, tengo 2 cheques de pago. Muy bien, confío en Dios. Tengo mi casa. Yo confío en Dios, ¿verdad? Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Pero los discípulos tenían que confiar en Dios diariamente para el sustento, la protección, la oportunidad y la fuerza. Y realmente, al Jesús enviarlos, esto está reflejando a Israel en el desierto, aprendiendo a confiar en Dios por el maná cada día. Ahora, si la dependencia profundiza la fe, la autosuficiencia es un peligro espiritual. La cultura moderna, especialmente en Estados Unidos, en Occidente, celebramos la independencia. Pero el reino de Dios crece a través de la dependencia, a través de la oración, a través de confiar en Él. Jesús modeló esto Él mismo, el Hijo de Dios, que a menudo se retiraba a orar. Él dependía del Padre, y si el Hijo de Dios tenía dependencia de su vida, ¿cuánto más deberíamos depender nosotros de Él? Pero la otra cosa que es interesante es que Dios no solo les está enseñando la dependencia de Él, los envía de 2 en 2. Por lo que está poniendo en una posición de depender unos de otros. ¿Sabían que la asistencia promedio a la iglesia en Estados Unidos hoy, no solo en California, la asistencia promedio a la iglesia es de 1.4 veces al mes? Ahora, algunos de ustedes están pensando, he estado aquí 3 semanas seguidas, ¿eso significa que puedo tomarme libres los próximos 2? No estoy diciendo que ese promedio sea bueno. Lo que estoy diciendo es que muy a menudo en nuestra cultura moderna no dependemos de la comunidad de fe y nos preguntamos por qué nuestra energía espiritual nos falla 2 o 3 semanas después de comenzar nuestro viaje. Es porque Dios nos ha condicionado a depender de Él y a depender unos de otros. Hudson Taylor fue un misionero fabuloso en China y dijo esto: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del sustento de Dios. Y para ti, Él te enviará con todo lo que necesitas, así que solo depende de Él. Y sé esto, si te encargas de las prioridades de Dios, entonces Él siempre se encargará de las tuyas. Miren este principio. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas, sino busquen primeramente el reino. Ahora, esto no solo es un principio en la vida, también es un principio de por qué enseñamos a la gente a dar. La razón por la que Dios quiere que caminemos en obediencia al dar
es porque es una cuestión de dependencia. Dios, aquí está mi 10%. Realmente necesito este 10% para pagar impuestos, para pagar mi hipoteca, para mantener las luces encendidas, pero voy a confiar en ti con ello y voy a buscar tu reino primero y voy a poner este principio en acción y ver cómo te encargas de mí el resto del camino. David dijo esto: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para algunos de ustedes, buscar primero el reino es un principio que tienen que aprender y crecer en él y desarrollarlo. Pero no solo eso, él envía a sus discípulos a ser compasivos. Miren este pasaje en el versículo 10, esto es lo que dice. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeran, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Ahora, este era el principio. A menudo en la cultura antigua tenían oradores itinerantes que iban de aldea en aldea, y alguien los recibía en su hogar, se sentaban y luego alguien más entraba y decía: hey, tengo una mejor casa, ¿quieres venir acá? Y dejaban la hospitalidad que les habían dado por algo mejor. He sido pastor por mucho tiempo y recuerdo esta ocasión en particular en la que quise hacer eso. Alguien nos invitó a su casa y yo soy muy alérgico a los gatos y tenían 6 de ellos en la casa. Y los gatos no solo estaban en la casa, sino tenían el control de todo el lugar, incluyendo, entre otras cosas, las encimeras de la cocina, la comida en las encimeras de las cocinas. Era asqueroso. Ahora, antes de casarme, probablemente habría dicho: adiós, yo no puedo comer aquí. Pero estoy buscando una salida. ¿Alguna vez ha tenido esa mirada con su cónyuge como: hey? Y yo recibía esto. Y entonces, mientras me alimentaban con puré de gato, mi mano temblaba sobre la cuchara. ¡Qué genial! Estornudo, y ya saben, con agua saliendo de los ojos. Me senté durante toda la comida y luego fui y tomé como 6 antialergénicos y me fui a la cama. Fue terrible. Pero el punto es que en los días de Jesús, los oradores itinerantes hacían lo mismo. Y Jesús les dice que reciban la hospitalidad con gratitud. Estén contentos, sean compasivos. Lo que he notado a lo largo de los años como pastor es que cuando sales con la gente, no son muy compasivos con los demás. Y luego quieren compartir el amor de Jesús con ellos. Necesito más agua por aquí. ¿Puedo guiarte a través del camino de Romanos? ¿Verdad? Y el principio detrás de ser compasivo es que cuando eres compasivo, cuando eres hospitalario, por cualquier razón, la hospitalidad abre el corazón y pueden recibir la palabra de manera más generosa. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos que no se sientan con derechos. El ministerio requiere humildad. Los discípulos no son enviados como celebridades, son siervos. Y las personas compasivas reflejan quién es Jesús. Y a veces en nuestra cultura, los cristianos son conocidos más por su dureza que por su gracia. Pueden estar pensando: ay, yo nunca he hecho eso. Bueno, solo entren a Twitter y podrán ver suceder a tiempo real. A veces somos conocidos no por nuestra compasión hacia los pecadores, o los quebrantados, o los enfermos y los que sufren. Solo vamos y decimos: solo necesitan conseguir un trabajo, o simplemente necesitan ordenar su vida, ¿verdad? Pero Jesús dice: sean hospitalarios, pase lo que pase. La verdad importa profundamente, pero la verdad sin gracia se vuelve fría. Rachel es excelente en esto. Ella puede hablar con las niñas de una manera amable y decente y guiarlas. Yo soy como un hombre con un mazo. ¡No hagas eso! Pero ella es capaz de mostrar gracia. Miren lo que dice Pablo en Colosenses: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Sean agradables al hablar. Hablen las palabras que traen vida y son sabrosas para el alma. Las personas compasivas están lo suficientemente seguras como para no exigir el reconocimiento, simplemente sirven. Madre Teresa dijo esto: no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Y eso es compasión. Así que en quinto lugar, y estoy terminando, miren esto. Él también los envía y los prepara para la hostilidad. Preparados para la hostilidad. Miren lo que dice. Si algún lugar los recibe, sacudan el polvo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que habrá personas que los rechacen, habrá personas que los aparten. Y lo que es interesante sobre la historia, justo después de este pasaje, es la historia de Juan el Bautista, siendo decapitado debido a sus creencias. Seguir a Jesús no garantiza el aplauso. A veces la obediencia conduce a la oposición. Y la razón por la que ese es el caso es que el Evangelio siempre confronta la oscuridad. Todo el mundo quiere escucharlo. Cuando estén en la parrillada mañana y estén comiendo tacos o lo que sea que hagan ustedes los californianos, pero si ustedes están comiendo tacos, no esperen que todo el mundo quiera escuchar cómo Dios ha cambiado sus vidas. No todo el mundo quiere arrepentirse, no todo el mundo quiere rendirse, no todo el mundo quiere apartarse de sus pecados, no todo el mundo quiere confiar en Cristo. No se sorprendan por la resistencia. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos en ella, apoyarnos en la resistencia, seguir adelante y ver lo que Dios puede hacer. Tenemos que seguir armando y seguir sirviendo y seguir predicando y seguir avanzando. Me encanta lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Y a lo largo de los 30 años de ministerio que he tenido, eso es lo que yo puedo dar de testimonio. He tenido que morir a mi orgullo, he tenido que morir a mi egoísmo, tuve que morir a mi autosuficiencia. Cuando Cristo te llama y quiere que hagas ministerio, tú debes disminuir y Él debe crecer. Para Jason, mi meta es que salgas de aquí y no me des una palmada en la espalda y digas, buen sermón, predicador. Mi meta es que veas a Jesús, que conozcas a Jesús, que sigas a Jesús, que quieras servir a Jesús y que proclames a Jesús a todos a tu alrededor. Hay un costo en el discipulado, pero también hay una recompensa eterna. Y Jesús nos recuerda, Marcos nos recuerda, que Jesús envía a hombres comunes y corrientes a una misión urgente y extraordinaria. Y esa misión todavía existe hoy. La razón por la que existimos hoy no es para que estés cómodo en tu adoración. La razón por la que existimos hoy es que todavía hay personas perdidas y moribundas en tu calle que necesitan escuchar el Evangelio. Los discípulos no eran profesionales pulidos. Puedes decir, bueno, Pastor Jason, nunca podré ser elocuente como usted. Rara vez soy elocuente. Por eso tengo un manuscrito. Si improviso es un peligro. Rara vez soy elocuente. Dios no llama a profesionales. Llama a personas con un corazón abierto. Entonces entiendan esto. Son enviados con autoridad y poder. Son enviados con sencillez y margen. Son enviados con dependencia de Dios y son enviados preparándose para la hostilidad. Pero cuando vayan, pueden estar seguros del hecho de que serán bendecidos. Los últimos 30 años no han sido fáciles en mi vida. Nos hemos mudado de ciudad en ciudad. Clara nació en Carolina del Norte, Eli nació en Alabama. Hemos vivido en 10 o 12 o cuántas casas en nuestra vida. Ha habido momentos en los que hemos tenido muy poco. Mi primer trabajo en el ministerio comencé a unos $12,000 al año. Me encontré a mis 40 años ganando $12,000 al año. Hemos tenido poco, hemos tenido mucho, hemos tenido dificultades, hemos tenido contratiempos. Pero nunca
Me arrepentiré de la decisión de seguir a Cristo y servirle en el ministerio, porque con ello hay una gran recompensa. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser enviado? ¿Y a quién estás dispuesto a ser enviado? ¿Cómo va a usar Dios a esta iglesia? Trabajo con un entrenador de liderazgo, ya saben. En el entrenamiento de liderazgo te hacen diferentes preguntas. Y él me hizo esta pregunta, dijo, ¿qué es más fácil para ti ver, Jason? ¿Puedes ver un día adelante o 10 años? Y de inmediatamente dije, 10 años. Dijo, wow, mira, explícame eso. Le dije, veo una iglesia en 10 años que está llena al doble. Veo una iglesia en 10 años que da 3 veces la cantidad de las misiones que están dando hoy. Veo una iglesia dentro de 10 años que viene de toda tribu, toda lengua y toda nación. Y veo una iglesia dentro de 10 años que está impactando a la ciudad con el Evangelio de Jesucristo. No con un estilo de primer Bakersfield, sino con el Evangelio. Eso es lo que veo y eso es lo que creo. Y por eso tienes que ir allá afuera y ser enviado con su autoridad para proclamar el Evangelio. Padre, gracias por tu palabra hoy. Te agradezco por lo que estás haciendo en este lugar. Es absolutamente notable. Y Padre, estoy muy agradecido y muy bendecido por lo que estás haciendo en este lugar. Las más de 500 personas que llaman a esto su hogar, que son fieles. Y las personas a lo largo de los últimos 50, 60 años de este lugar han sido fieles. Y Dios, te agradezco. Estoy muy agradecido por estas personas. Pero creo que nos estás llamando a hacer más. Nos estás enviando a proclamar el Evangelio. Nos estás enviando con autoridad para tomar la tierra, para expulsar los espíritus inmundos, para tomar esta ciudad para ti. Así que, Padre, te ruego que nos ayudes a hacer eso con autoridad y tu poder. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando alrededor. Tal vez entraste en un domingo de conmemoración o estás lejos de Dios y te gustaría confiar en Él para el perdón de tus pecados. Tal vez es por primera vez o por la 50ª vez o por el número 5000. No importa. Lo importante es que Dios esté trabajando en tu corazón en este momento. Si te gustaría confiar en Él para el perdón de tus pecados, ¿podrías levantar tus manos? No te voy a exponer, no te voy a poner una luz sobre ti. No voy a hacer que vengas al frente, simplemente quiero orar por ti, ahí arriba en el balcón. Sí, en la parte de atrás veo 2, 3 manos aquí al frente. Sí, 10, 12 manos. La Biblia dice esto, 1 de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la confesión es lo que vamos a hacer aquí en un segundo. Pero déjenme hablar de fiel y justo. La Biblia dice fiel, lo que significa que cada vez que pidas el perdón de los pecados, Él te perdonará y Él es fiel para hacer eso. Justo significa que Él nunca romperá su palabra. Entonces tengan la imagen que Juan está tratando de mostrar, que Dios siempre los perdonará, nunca romperá su palabra y cuando hagan esto saldrán perfectamente limpios. Pero comienza con la confesión. Así que vamos a hacer esto juntos como iglesia. Por favor, digan esto en voz alta. Amado Jesús, soy un pecador. Te pido que me perdones mis pecados. Creo que puedes hacer esto porque moriste en una cruz y resucitaste de la tumba y tú eres Dios. Límpiame, Jesús. En tu nombre. Amén y amén.